Hola, hola. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Amautas. En esta ocasión tenemos una conversación con un amigo, colega, sobre todo amigo y compañeros de estudios ya hace algunos añitos. Les hablo del doctor Luis Pulido Ritter, es doctor en sociología por la Universidad Libre de Berlín, es licenciado en sociología también por la Universidad de Panamá. Ahí nos conocimos. El doctor Pulido, después de haber trabajado por 20 años como académico en Alemania, regresó a Panamá en el 2014 como profesor invitado de la Universidad de Panamá. Ahora es profesor extraordinario de esa misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación y de la Academia Panameña de la Lengua, entre otras muchas actividades que desarrolla el amigo, el doctor Pulido. Es redactor asociado del diario La Estrella de Panamá y ha obtenido 3 veces el Premio Nacional de Literatura en la categoría de ensayo. Si yo siguiera presentándoles a Luis, se nos va todo el programa porque No, tiene una tranquilo. trayectoria realmente impresionante. Me siento muy honrado de que haya aceptado conversar con nosotros esta mañana aquí en su programa Amautas de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Luis, darte un saludo, decirte de antemano que sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, es una primera conversación. Quisiera, este, nosotros estamos en el programa de Humanidades de la UTN y nos interesa mucho a partir de lecturas que hemos hecho de tu trabajo, que nos cuentes desde tu mirada, como panameño, como centroamericano, como ciudadano de esta parte, de esta región del mundo, ¿cómo articulas la identidad o las identidades centroamericanas en tu trabajo? Siendo que es todo un debate, el tema de las identidades, y el tema de los aportes culturales de esta parte del mundo, con sus similitudes y diferencias entre un país y otro. Pero bueno, cuéntanos un poco de tu trabajo, con la mayor libertad, Luis. Sí, cómo no, gracias, Giovanni. Muy agradecido por esta invitación que me has dado para participar en tu programa Amauta y compartir unas ideas, ¿verdad? Unas ideas, algunas inquietudes académicas, ¿verdad? Sobre lo que estamos desarrollando. En efecto, para abordar esa primera pregunta, digo, hay que partir del criterio que para mí la identidad, como todos nuestros conceptos con los cuales trabajamos, son construcciones, ¿verdad? Son construcciones y la pregunta es qué tipo de identidades o cuáles identidades en plural estamos hablando. Y con respecto a mi trabajo en particular, cómo articulo yo las identidades en mi trabajo, debo decir que por muchos años Centroamérica no estaba dentro del radio de mi investigación o de mis investigaciones. Lentamente Centroamérica ha entrado, entendiendo Centroamérica como realidad cultural, ¿verdad? Es decir, eh, ha entrado lentamente en la reflexión eh, de mis trabajos, porque yo me concentré por muchos años en el área del Caribe, en lo que es Haití y Cuba, sobre todo Haití. Eh, Y después aterricé en Panamá en el 2007 con un trabajo sobre Panamá, sobre la tradición filosófica panameña. Y, y siempre he estado entre el Radio de Acción del Caribe, Panamá y también lo que es la presencia china en Panamá, el Asia, ¿verdad? Entonces Centroamérica ha entrado lentamente dentro de esa construcción también identitaria, porque en efecto nosotros venimos acá de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Y Colón, que es algo también, tiene sus especificidades, ¿no? Por la población afrocaribeña que tenemos aquí. Entonces me fui preguntando poco a poco, fue surgiendo la pregunta, ¿cómo es la presencia afrocaribeña en Centroamérica? En Costa Rica, en Salvador, hasta hace poco escuché la investigación de una profesora que hablaba de los salvadoreños de descendientes afro en Salvador, cosa de la cual yo no estaba enterado y que fue realmente un aporte también a la investigación. Entonces, esa construcción de lo afro en Centroamérica, como yo venía trabajando ya con Haití,
me ayudó también a construir o ampliar o tener un concepto más amplio de lo que son las identidades centroamericanas, donde la presencia afro tiene una impronta particular. Y de allí pude ver entonces las diferencias que hay entre Panamá y Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que tenemos la presencia afro en Panamá, la hemos tenido en las ciudades terminales toda la vida, que es Panamá y Colón, a diferencia de Costa Rica, que ha estado más en las periferias, creo yo, ¿verdad? En la década del 40, 50, y que bueno, ya la cosa ha sido diferente, pero hay una tradición histórica con sus especificidades. Entonces, a partir de esa pregunta, también he articulado esa pregunta de las identidades centroamericanas, cómo se van construyendo o cómo se han construido a través de la historia de la región. Luis, desde el punto de vista académico y para la investigación, Ujú. podemos y debemos pensarnos como región y reconociendo las especificidades en objetos de estudio de carácter sociocultural. ¿Cuáles podrían ser algunos temas de investigación desde una mirada regional que nos podría sugerir y que de repente posibiliten una articulación entre la Universidad de Panamá y el programa de humanidades de la UTN? Claro, mira, a mí me parece que esa pregunta es muy interesante. Por supuesto, tenemos que concebirnos como región, pero eso no quita, y yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? De que aquí, en esta región centroamericana, está el mundo, está el globo. Aquí tenemos inmigración, inmigrantes, este es un puente, es un istmo de tránsito. Aquí tenemos al mundo, en esta región centroamericana, entre comillas, eh, donde se cruza o se han cruzado todas las etnias, nacionalidades, imperios, estados nacionales. Es decir, esta región es una región tremendamente globalizada, ¿verdad? Y lo que ocurre en el globo nos afecta y lo que ocurre en Centroamérica también tiene sus repercusiones en el mundo, de una u otra manera, a pesar de que somos seis, ¿verdad? O somos siete. Geográficamente somos siete, ¿verdad? Sí, somos siete países con sus especificidades socioculturales, porque Belice, digamos, Claro, no se considera claro. parte de la Mesoamérica, pero Panamá Claro, tampoco. claro, Panamá claro, tampoco. claro. Exacto, geográficamente somos siete enanitos, diría, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Somos siete enanitos. Y yo creo que en efecto eh, yo pienso que nosotros deberíamos pensar en grande, es decir, como siempre, es decir, en el sentido de que vivimos en el mundo de la globalización y como región deberíamos pensar en grande, con nuestras especificidades, claro. Por ejemplo, está el tema de género, el tema de las desigualdades, el tema de la digitalización, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es el conocimiento, la tecnología. Y está, por supuesto, el tema de la migración, que afecta a todo el área, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que esos son temas fuertes de la región. Migración, género, desigualdad, digitalización y democracia, por ejemplo. Son temas fuertes de las cuales se pueden derivar muchísimos más porque es una región muy diferenciada y muy desigual, y eso es lo rico también de Centroamérica, ¿verdad? Que ofrece una cantidad de temas para todos los intereses posibles. Pero me parece que en efecto, a mí particularmente me interesa mucho el asunto, por ejemplo, de la construcción de las identidades, el racismo, las desigualdades, las narrativas literarias filosóficas e intelectuales. A mí me interesa mucho eso, ¿no? Pero también me interesa mucho el tema de migración, por ejemplo, de las migraciones, porque acuérdate, yo viví en Alemania casi 40 años, soy un migrante, es decir, realmente yo tengo la experiencia de la migración y sé lo que significa ser migrante y sé cuáles son las dificultades y las oportunidades y vivimos en un mundo de migraciones también. Y yo creo que ese es un tema que deberíamos, ¿cómo te digo?, eh, sumir en Centroamérica. Mismo después de vivir 40 años en Alemania, en Europa, yo regreso a Panamá y en Panamá paradójicamente también me convierto en un migrante, es decir, porque no es el mismo Panamá que yo dejé hace 40 años atrás, a pesar que iba y venía, ¿verdad? Es decir, somos
tenemos esa doble condición de nacional y ser migrante, por estar precisamente en Sí, ese mundo regional y además globalizado. Pero esos serían los temas, diría yo, Giovanni: migración, género, desigualdad, digitalización, por ejemplo, ¿no? Y democracia. sí. Todos son Los desafíos temas igualmente. fuertes. ¿Cómo? Todos son grandes desafíos para la región y para los países. Claro, Este, claro, claro. la construcción de estos procesos democráticos. Una pequeñita precisión con Belice. Belice sí tiene una herencia mayense, es decir, en ese sentido sí hay una presencia mesoamericana. Lo que pasa es que no se le considera como parte de la región cuando se piensa en lo que fue la Gran Guatemala de la colonia española y los procesos de independencia de hace 200 años, un poquito más, que fue toda la región de Centroamérica, excluyendo Claro. a Panamá, que también es en 1821, pero con un proceso diferente, más vinculado Exacto, hacia la Gran Colombia, ¿no? Acá esta exacto. independencia se da de lo que fueron las provincias de la Capitanía de Guatemala. Pero dicho eso, el desafío y los temas muy interesantes que nos planteas me llevan a preguntarme y a preguntarte, que me ayudes a reflexionarlo sobre las dificultades metodológicas que encontramos para un abordaje regional, porque en términos de los sistemas de integración centroamericana que se han intentado, tenemos serias dificultades. Acá es imposible pensarse como fue el nacimiento de la Unión Europea, de un proceso regional que tenía carruajes muy poderosos, para locomotoras muy poderosas para arrastrar los carruajes que iban más lentos. Entonces, por ejemplo, la inversión social, la inversión en educación, en Centroamérica son muy dispares entre unos países y otros, y eso genera serias dificultades para la integración. Ahora, en términos de investigación académica, en temas socioculturales, hay necesidades que has mencionado muy importantes, pero imagino que también algunas dificultades de carácter metodológico. No sé si has No, pensado claro. algo por allí. No, por supuesto. Mira, acabas de mencionar la Comunidad Económica Europea. Es decir, hasta la década del 50, ¿quién iba a creer que en algún momento Francia y Alemania iban a trabajar juntos? ¿Ah? Esos eran dos países que estaban permanentemente en guerra y se masacraban unos a otros, ¿no? Y a partir de la década del 50, ellos crean un núcleo duro, la Comunidad Económica Europea. Digo, eso es interesante. Eso yo lo tengo siempre en mente, la Comunidad Económica Europea. En el caso de Panamá, yo creo que la gran dificultad, en el caso de Panamá y de Centroamérica, la gran dificultad metodológica que yo encuentro como investigador, diríamos, hay muchas, pero vamos a hablar de la más elemental, algo muy pragmático. Por ejemplo, yo tengo que ir a Berlín, a la Biblioteca Iberoamericana de Berlín, para encontrar casi lo mejor de la bibliografía sobre América Central y América del Sur, es decir, sobre América Latina. ¿Mm? Es decir, yo tengo que ir hasta allá, es decir, y puedo, como te digo, puedo acceder a todos esos materiales, ¿verdad? Y ese es algo que desde Panamá, por ejemplo, cuando yo veo las bibliotecas de Panamá, digo, que tienen muchas deficiencias. No sé cómo es en Costa Rica, pero no sé cómo es en los otros países centroamericanos. Salvador acaba de hacer una nueva biblioteca. Y yo creo que quizás la principal dificultad metodológica es que no contamos, creo yo, me puedo equivocar, Giovanni, no contamos con un proyecto digital centroamericano, una biblioteca centroamericana digital, ¿no? Que permita a los investigadores bajarse documentos de país a otro con toda la facilidad del mundo, bajar libros, documentos. Es decir, que existe por ejemplo, un fondo centroamericano de investigación que lleve ese proyecto de la Biblioteca Centroamericana. Seguramente ya lo han pensado, he visto algunas cositas por internet, pero del dicho al hecho falta mucho, ¿verdad? Y yo creo que eso sería un gran paso para vencer esa dificultad práctica, pragmática, metodológica, para realizar investigaciones también de alto nivel que no solamente impliquen a Panamá, a Costa Rica, sino toda la región,
Creo que ese para mí sería uno de los primeros desafíos, ¿no? Que habría que vencer. Sí, ¿y cómo están en Panamá en cuanto? Bueno, acá hay un esfuerzo por integración electrónica de las bibliotecas nacionales. Hay bibliotecas municipales, algunas más desarrolladas que otras. El esfuerzo de la gente en la Biblioteca Nacional es realmente plausible por recuperar materiales, por integrarlos, por digitalizarlos. Destaco la Universidad de Costa Rica, que tiene al menos dos bibliotecas, una de ellas de muy alto nivel, pero sí, como bien lo dices, es un proceso muy desigual, incluso dentro de cada país, ¿verdad? Es un Dentro desafío. de cada país, claro. Y Y además yo de creo eso, que, ajá, adelante, Luis. no, no, además de eso, No, te iba a decir que además de eso, ahora tenemos la dificultad adicional del tema de que cada año, al menos en el caso de Costa Rica, tenemos que hacer una lucha enorme para obtener el presupuesto que corresponde a las universidades públicas ante la gran tendencia de los gobiernos de Costa Rica, el actual y los anteriores, por reducir los presupuestos universitarios cuando es en las universidades públicas, que en el caso de Costa Rica somos cinco universidades públicas, donde se desarrolla, yo te diría que más del 85% de la investigación en todos los campos. Es decir, aquí se claro, hace realmente investigación en las universidades, por fuera de las universidades es muy poco, pero hay que sumar adicional a eso el tema el acoso permanente a los presupuestos universitarios, que no sé cómo está en el caso de Panamá. Yo sí entiendo que el presupuesto de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, por citar la más grande, es muy superior al de la Universidad de Panamá. sí, sí. Y Bueno, eso mira, tiene que sí, tener claro. efectos, ¿eh? Tiene que tener Claro, efectos. en los últimos años ha habido un esfuerzo de la Universidad de Panamá por digitalizar sus revistas, por ir profesionalizando su biblioteca y también de digitalizar trabajos, libros en la Biblioteca Nacional. Pero, como te digo, Giovanni, todavía falta mucho techo hay mucho techo para arriba, hay mucho aire para arriba, muchísimo aire para arriba, y más si queremos pensar en términos centroamericanos. Hay muchísimo por lograr, ¿no? Y algunas cositas se están haciendo en Panamá, pero falta muchísimo más. Por ejemplo, no solamente, hoy sabemos que no solamente un investigador hoy día contemporáneo, digo, lee dos, tres, cuatro lenguas, pero no solamente español, también lee inglés, también lee francés, también lee portugués. Y todas esas lenguas están aquí en América Latina. Y nuestras bibliotecas adolecen de ese déficit, de falta de trabajo editorial e investigativo con todo lo que se está dando a nivel global y de América Latina, que cruza no solamente países, sino también lenguas, porque nuestros investigadores contemporáneos se manejan en diferentes circuitos académicos, lenguas, realidades y una serie de cosas. No, acabas de mencionar otro punto que es muy importante, que es el asunto de las editoriales universitarias. Acá en Costa Rica las universidades tenemos editoriales, en el caso de la UTN, una Mm, editorial bastante bien montada, pero bueno, si hubiera más recursos, se podría trabajar más. Este, claro, y también está el tema de las revistas especializadas, que las tenemos claro. en las universidades y no dudo que en otros países de la región las tienen, pero sí, a veces editan un número al año, dos números al año, tres números al año, habiendo una oferta de materiales publicables enorme, una enormidad de material publicable resultado de procesos de reflexión y de investigación, ¿no? Que por ahí también me parece que hay un desafío. Y el otro es la integración también de revistas a nivel regional, es Por decir, supuesto. romper un poco ese chauvinismo, ese nacionalismo que no aporta mucho, y pensarnos más como región. Yo te digo, desde acá de Claro. Centroamérica hacia el sur, o sea, de Panamá hacia el sur, se mira poco. Y Mira, y yo te voy a decir también una de cosa, Panamá hacia Centroamérica también se mira poco. y tenemos que pensar en grande, ya, es decir, ya estamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo escribo reseñas de libros para la editorial Iberoamericana, que es una editorial española-alemana que tiene diferentes, y todo el mundo quiere publicar en esa editorial. Nosotros tendríamos también los recursos de integrar una editorial centroamericana
por ejemplo. Podríamos desarrollar programas académicos de intercambio de estudiantes y profesores, por ejemplo, que sea obligación para un estudiante panameño estudiar un semestre en algún país de Centroamérica, que sea obligación para un profesor de Costa Rica dar clases aquí en Panamá, que sea parte del sistema estructural universitario, ese intercambio. Europa lo conoce como Erasmus, que es intercambio de estudiantes, ¿verdad? Sí, Que acá, los acá está el estudiantes, esfuerzo del Zucca. Siento que cada vez venido a menos, donde están claro, integradas todas nuestras universidades, pero realmente, te lo no digo, yo funciona. no siento una presencia importante del Zucca, y debe Yo tener tampoco, también los mismos orígenes, o sea, temas de claro. presupuesto, temas de darle la importancia y el papel que podría tener, que en el pasado lo tuvo, ¿ah? En términos editoriales, recuerdo editoriales centroamericanas en aquellos años, cuando éramos estudiantes. Tengo una Sí, colección importante de libros de aquella época, pero yo ya, también, sí, correcto. ya no están esos esfuerzos, muchos de ellos, ¿no? Debe haber algunos por allí. Luis, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué estás investigando actualmente? ¿En qué Sí, estás? mira, ahora mismo estoy investigando sobre arte, es decir, mucho sobre arte, estaba inicialmente interesado por el primitivismo, entre comillas, Ujú. primitivismo, porque es una construcción europea casi colonial, es el concepto primitivismo en Haití. Pero ese concepto me ha llevado a algo más, incluyendo Haití, me ha llegado a unas preocupaciones también más allá de Haití, que incluyen Haití, que incluye todo lo que es la cultura europea, latinoamericana de construcción de la idea del arte. Y cómo ese concepto, ya sea llamado primitivismo o no, es, como te digo, es trabajado o ha sido trabajado conceptualmente por los artistas y los intelectuales y los académicos. Y ahora mismo estoy enfrentado con esa investigación que me está costando un poquito porque se me fue del punto original, forma parte de la dinámica de la investigación y estamos trabajando en eso ahora mismo. Pues te cuento que Haití fue parte, en los años que estuve trabajando, estuve casi 10 años trabajando en extensión universitaria con una universidad holandesa, acá en la región, bueno, desde el istmo de Oaxaca hasta el Paraguay, y Haití fue uno de los países más interesantes donde me tocó ir a trabajar. Es impresionante, bueno, tú lo sabes mejor que yo, en Mm, términos socioculturales, o sea, las diferencias dentro del país, las diferencias sociales tan marcadas, el hecho de que es una sociedad donde el que va a estudiar aprende francés y el resto solo habla creol, unas situaciones sociales impresionantes, pero a la vez allí, debo decir, por lo menos en el sudeste de Haití, conocí los seres humanos más maravillosos, más solidarios, que uno puede imaginar en el marco de tanta pobreza material. Es un país realmente que ha sido condenado por las grandes potencias, que primero Francia construyó toda su armada naval con la madera de Haití, lo deforestaron y ahora le echan la culpa a la gente pobre que tiene que deforestar para usar como fuente de energía única el carbón. Pero bueno, esa es carbón, claro. toda una historia y toda una riqueza que aporta ese desconocido Haití, pionero de la independencia latinoamericana. Este, Luis, quisiera invitarte también. Nosotros publicamos el año pasado un libro desde el programa de Humanidades donde escribieron algunos autores invitados. Si te puedo avisar más adelante cómo va el asunto del segundo número del libro, porque te lo pongo a las órdenes para que si quieres publicar algún artículo del avance, de la investigación y demás. Y creo que es un esfuerzo que estamos haciendo también por romper esas fronteras, porque en esta primera edición hubo 14 autores y autoras, de los cuales había un ecuatoriano, creo que dos panameños o tres invitados de la Universidad de Panamá, y el resto fueron autores y autoras de nuestra universidad, gente muy trabajadora y muy realmente brillante que no habían tenido la oportunidad de que se les publicara. Desde ya invitarte a que seas parte de Gracias. ese Bueno, proyecto.
y también que mantengamos los lazos a ver qué cosas y qué proyectos podemos desarrollar juntos. Quisiera ¿Cómo no? pedirte, más bien, con la mayor libertad, tenemos creo que un tiempito suficiente para que si gustas hacernos un cierre, este, con toda la libertad temática que quieras. Claro, es decir, mm, sí, me gustaría cerrar, por ejemplo, con esa cuestión de la investigación en la región, ¿no? Es decir, seguramente yo voy a trabajar, después que salga de este tema de Haití, que me está costando un poquito, me gustaría trabajar un poquito más o concentrarme un más sobre las culturas migratorias en la región, conectar eso, las culturas migratorias de la región con la construcción de nuevas identidades, sí, identidades que se negocian de manera transfronteriza, porque somos una región de migraciones, ¿no? Entonces, ese tema me gustaría conectarlo en el futuro más, verlo con más precisión, ¿no? Porque también me gustaría conectar el tema de la migración con los emprendimientos, ¿no? Los emprendimientos, porque porque muchos de los que emigramos, de los que son migrantes, no son funcionarios, no son profesores, son gente que tiene que emprender. Entonces, eso me interesa mucho conocer un poquito más de cerca cómo la gente en las migraciones inventa la vida, porque todos nos tenemos que inventar la vida, pero en la migración en especial, pienso yo. Cómo la gente, porque uno está, la familia está en otro lado, está el asunto de las remesas, que no solamente son económicas, sino también culturales. Y en cuanto a lo que es la remesa cultural, me interesa saber cómo funciona eso en la región, ¿no? Ese es un tema que a mí me interesa mucho y que lo tengo así proyectado en el futuro. Luis, sobre ese tema, invitarte a Costa Rica, porque Costa Rica es un país, bueno, genera migración, pero también es altamente receptor de migración, sobre todo Exacto. nicaragüense, población nicaragüense que migrante, que buena cantidad se ha quedado viviendo y conviviendo en Costa Rica, aportando con su trabajo, formando Ujú. familias con costarricenses, y ahí obviamente que hay una hibridación cultural innegable, ¿verdad? También ya tenemos una colonia importante de hermanos y hermanas misquitos provenientes de Nicaragua que se han instalado en un barrio popular urbano de la ciudad de San José. Imagínate lo interesante que es también en términos de hibridación cultural esto, y que están eh, integrados trabajando acá. En las universidades también hay cierta inserción, en algunas más que otras, de estudiantes de comunidades indígenas costarricenses, que antes tenían bastante limitado el ingreso, lo siguen teniendo bastante limitado, pero hay trabajo sobre eso. Invitarte, acá puede haber una fuente importante de conocimiento, de saberes, de sabidurías dentro de esas poblaciones. Y Por ni se supuesto, diga las gracias. poblaciones de origen afro, provenientes del Caribe, de Costa Rica, pero que ya están en diferentes regiones del país. También la población negra de origen colonial que llaman, que está asentada sobre todo en algunas partes de la provincia de Guanacaste. Que dicho sea de Mm. paso, este año conmemoramos 200 años de la integración del partido de Nicoya a la República de Costa Rica. Y allí hay también, en términos culturales, expresiones muy hermosas, muy significativas. En pocas palabras, Claro, te estoy diciendo que vas a tener que hacerte una pasantía por estos lados de acá. Serás siempre por bienvenido. supuesto, y lo voy a hacer, estoy muy interesado en hacerlo, muy interesado en hacerlo, porque Costa Rica también ofrece, también es un, ¿no? Es un punto de referencia fundamental, ¿no? De Sí. investigación. Hay un tema Ujú, también que hace unos años estuvimos empezando a trabajarlo, sobre todo con comunidades salvadoreñas, nicaragüenses en Centroamérica, que tiene que ujú, ver con la producción, exportación y consumo de los llamados productos étnicos, sobre mm, todo en los Estados Unidos, ¿no? En la Florida hay una población importante de nicaragüenses que consumen productos, hamacas, etcétera, productos provenientes de Nicaragua, ni se diga en Los Ángeles, con los millones de salvadoreños que hay allá, que consumen pupusas, etcétera. Pero digamos, exacto. ahí un tema interesante era ver,
porque la primera generación migrante evidentemente está ansiosa de consumir esos productos étnicos, entre comillas, pero hay que ver qué va pasando con la segunda, la tercera, la La cuarta tercera, generación, que ya son nacidos, criados allá y que probablemente en vez de la pupusa prefieren ir a un McDonald's. ¿Qué está pasando con esos procesos de construcción de vínculos entre el migrante y el país de origen y sus familias que quedan en el país de origen recibiendo las remesas? Allí hay, bueno, un caudal interesantísimo de objetos de estudio que podríamos, ojalá, construir juntos. exacto, me Luis, parece muy bien. me queda agradecerte muchísimo, muchísimo tu tiempo. Estaré encantado de que podamos volver a conversar un poco más y te doy la palabra para que despidas y cierres el programa. Sí, sí, claro, con mucho interés. Mira, me interesa muchísimo que sigamos en este diálogo, si no bien virtual, sí, en un proyecto concreto que podamos en el futuro próximo realizar. Soy editor de la revista Cuadernos Nacionales de la Universidad de Panamá, Ok. del IDEM, que esté indexada y podríamos Ujú. juntos planificar un tema de publicación con la revista de la Excelente. Universidad de Panamá y tu institución con un tema bien específico e invitar con ese tema a investigadores a nivel centroamericano y global que Buenísimo. publiquen en la revista. Puede ser un proyecto, ¿verdad? Buenísimo. Me gustaría, Te tomo la palabra. sí, claro, toma la palabra y podríamos trabajar en eso, ¿no? Sí, Eh, Luis, de verdad encantadísimo de tenerte acá en el programa. Y por intermedio tuyo, un gran abrazo a esa comunidad panameña que nos dio una lección de patriotismo y de conciencia ambiental a finales del año pasado. Así que te expreso todo el afecto. Muchísimas gracias. gracias, un abrazo, hermano, y Hasta luego. gracias. Hasta luego.